Alrededor de 300 páginas contiene la propuesta con observaciones presentada desde el Ministerio de Salud Pública al proyecto de Código Orgánico de Salud. El documento entregado a la Mesa Legislativa de Salud que tramita esta normativa recoge, entre otros aspectos, aportes de especialistas y técnicos, incluidos quienes conocen de medicina ancestral. Desde la Comisión Legislativa se advierte que la matriz con observaciones será revisada de forma minuciosa para acoger los planteamientos que sean técnicamente convenientes, con el objetivo de que el texto para primer debate del proyecto de Código Orgánico de Salud contemple aquellas observaciones realizadas durante la socialización que fue puesta en consideración, en este caso del Ministerio de Salud Pública. Al respecto vamos a dialogar en nuestro espacio de entrevistas. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1. Integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta Argüello, bienvenida a TVL Noticias. Buenas tardes, Belkis. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios legislativos. Yo le preguntaba previo a esta entrevista fuera de cámara y se lo vuelvo a reiterar, ¿cómo avanza justamente el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Salud al interior de la Comisión? Un tema muy esperado que ha tomado un análisis bastante extenso durante estos años. Sí, Belkis, yo creo que este es uno de los códigos, una de las deudas pendientes después de la Constitución. Nosotros sabemos que uno de los mandatos era elaborar el Código de la Salud, porque en el Ecuador tenemos alrededor de 42 normas dispersas. Ustedes saben que antes se legislaba muchas de ellas por una enfermedad en particular. Si teníamos una pandemia o una epidemia en el Ecuador, legislábamos en base a estas enfermedades, lo que conlleva a que teníamos unas leyes absolutamente dispersas. ¿De cuánto más o menos estamos hablando, más o menos, asambleísta, en cuanto a toda esta legislación que se encuentra vigente? Son 42 normas. Entre esas, la que predomina es la ley orgánica de salud, que ha tenido ya algunas reformas. Para mencionarles, todavía tenemos una ley de maternidad, todavía tenemos una ley sobre algunas de las epidemias, como les decía, tenemos una ley sobre, yo que le digo, una enfermedad particular. Entonces, todas estas normas, 43 normas, tenemos que recopilarlas y juntarlas. Una de las cosas más importantes que nos ha llevado a tomar la decisión es que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el ente rector, pero no tiene su rectoría en su totalidad. Han tenido que el Ministerio de Salud, para ejercer su verdadera rectoría, ir en base a acuerdos ministeriales, ir haciendo normas secundarias que vayan facilitando el tener rectoría, crear entidades sin una norma expresa que les permita hacer esto. Entonces, eso nos da una muestra de que, si bien es cierto, tenemos un ente rector que no ha estado ejerciendo toda su rectoría como debería, requiere ya tener un Código de la Salud, requiere tener una norma que claramente exprese toda la necesidad. Es decir, toda esta norma secundaria que usted menciona, inclusive se podría plasmar ya en esta norma general que abarque todo este tema de legislación dispersa. Así es, por ejemplo, tenemos la ley de bioquímicos y químicos, la ley... tenemos ley de enfermeras, tenemos ley de médicos, tenemos un sinnúmero de leyes que nosotros la vamos a recopilar, vamos a derogar obviamente y recopilarlas y juntarlas al Código de la Salud. Para nosotros una de las cosas fundamentales ahora es pensar que ahora, por ejemplo, tenemos que claramente establecer, por ejemplo, la carrera sanitaria. Una de las cosas es la rectoría, la otra es la carrera sanitaria, que tenemos que dejar claramente establecido. Como les decía, tenemos una ley de enfermeras, pero la ley de enfermeras tenemos que incorporarle a una carrera sanitaria. No podemos dejarla desligada. Eso es un tema. Otro tema fundamental, como nosotros decimos, es el manejo, por ejemplo, en el tema de medicamentos. Los medicamentos también tienen una norma particular y expresa. Una ley de farmacias, de manejo de farmacias. ¿Cómo hacemos el manejo de farmacias? De los distribuidores de farmacéuticos y de medicamentos. ¿Cómo vamos a ir incorporando todos estos temas dentro de un código? Otro de los temas fundamentales que siempre nos ha llevado a un debate es, por ejemplo, la medicina ancestral. ¿Cómo la catalogamos, la medicina ancestral? ¿La elevamos a una especialidad médica? Sobre esto no existe legislación. No existe legislación expresa, pero la tenemos que incorporar ahora en el Código de la Salud. Nosotros también hemos estado en un debate, por ejemplo, de la ley de parto humanizado, donde hablamos del parto vertical
radical del parto ancestral, de otra manera de manejo del parto. Eso lo tenemos que plasmar también en este código. Tenemos que recoger todas estas normas y todas estas iniciativas ciudadanas también. Y por eso es que en este momento lo que está trabajando la Comisión de Salud es recibir los aportes de los distintos actores. Tal es así que nosotros ya hemos escuchado a los médicos, hemos escuchado a las enfermeras, hemos escuchado a los colegios de químicos, bioquímicos. El día de hoy también recibimos a los distribuidores y a los que hacen la venta directa, por ejemplo, de productos cosméticos, que nosotros tenemos que regular, porque todo lo que tiene que regular el Ministerio de Salud es, por ejemplo, todo lo que se basa a registros sanitarios. Los registros sanitarios no solamente son medicamentos, son insumos médicos, productos químicos, bioquímicos, y también son suplementos alimenticios como los medicamentos que son a base de productos naturales que existen en el país, pero que tenemos que darle una regulación. Y obviamente, por ejemplo, los productos cosméticos, que muchos de ellos en el Ecuador no se manejan con un registro sanitario. Tenemos en el país un sinnúmero de productos que no constan con este registro sanitario y creemos que ahora es la oportunidad de normarlo y de poner en regla también el tema de los productos cosméticos. Aquello apenas como una de las observaciones que pudieron escuchar, remitiéndonos un poco a lo que fue la exposición el día de ayer justamente por parte del Ministerio de Salud a partir de esta socialización que conocimos se realizó desde esta cartera de Estado en distintos territorios del país. ¿Cuáles destacan como propuestas centrales de toda esta matriz con observaciones que ustedes como Comisión de Salud recibieron a este proyecto de ley? Una de las cosas principales que siempre nos ha recalcado el Ministerio de Salud es la verdadera rectoría. Si bien es cierto, uno de los problemas que tiene el Ministerio de Salud es que, por ejemplo, uno de los inconvenientes que tienen es que por ley todavía tienen creadas las direcciones provinciales de salud y los comisarios de salud, que ya en realidad ahora con la nueva estructura del Estado, con la nueva arquitectura que tiene el Estado de circuitos, distritos, ya no funcionan las direcciones provinciales. Eso significa que tenemos una burocracia creada por ley que no cumple su función. Ahí al respecto, ¿cómo trabajaría la comisión en el informe que deberá emitir a propósito del proyecto de Código de Salud? ¿Se transformará o se adaptará a la realidad vigente o simplemente estas direcciones que actualmente existen, por ejemplo, desaparecerían? ¿Cómo? Las direcciones desaparecen, pero se le crea la nueva, tiene que el Ministerio de Salud acoplar a la nueva arquitectura del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya lo hace el Ministerio de Salud. Vía decreto y vía acuerdo ministerial ha creado las direcciones distritales y las direcciones zonales, pero todavía siguen existiendo estos entes burocráticos que ya no cumplen ninguna función, como son, por ejemplo, los comisarios de salud. El comisario de salud ya no cumple su función. Lo que se ha creado ahora es el ACES. El ACES y el ARCSA, que cumplen dos funciones distintas, pero que cumplen ese rol de control. Entonces, lo que hacemos ahí es eliminar las direcciones provinciales, pero le damos que se acople a la nueva estructura del Estado. Todo esto como parte de lo que sería ya la institucionalidad como tal que deberá contemplar el proyecto de código. ¿Se crean nuevas entidades? No se crean nuevas entidades, lo que se hace es reconocer las entidades que se han creado, como le decía yo, vía decreto. Correcto. Porque lo que hemos hecho es, como no tenemos un código de salud, lo que han hecho el Ministerio de Salud es crear estas normas secundarias vía decreto, ¿no? El ACES, por ejemplo, está creado vía decreto, ahora inicia su funcionamiento. ¿Qué cumplirá ACES? ¿Cuál será su rol? Es el de vigilar y controlar todos, por ejemplo, las entidades de salud o los hospitales, tanto públicos como privados. ¿Quiénes son los prestadores de salud? Es uno de los roles que va a tener, porque si bien es cierto, el comisario de salud era quien iba y verificaba que un hospital o una clínica preste las condiciones adecuadas para prestar el servicio a los ciudadanos, resulta que ahora vemos que eso no ha funcionado de la mejor manera. Entonces, el ACES cumplirá este rol, cumplir esta función que sería de control y vigilancia, especialmente sanitaria, que sería uno de los roles que tendría el ACES. Correcto. Asambleísta, vemos que evidentemente el trámite de este proyecto de código no es de apenas unos días o unas semanas atrás, sino que ha tomado su tiempo, lo decíamos al inicio de esta entrevista. De este análisis que ya ha podido hacer la Comisión de Salud, en este caso, ¿ya hay otros elementos que estén sumamente claros que van a estar plasmados en el informe para primer debate? ¿Qué otros aspectos destaca?
A ver, allá las líneas gruesas, como nosotros decimos cuando vamos trabajando un proyecto de ley, las líneas gruesas ya las tenemos claramente establecidas. ¿Cuáles son? Uno de los temas fundamentales es que la salud es un derecho, que el Estado tiene la responsabilidad de la salud. Otro de los temas gruesos es el tema del financiamiento. El financiamiento creo que queda claramente establecido que por ser un derecho tiene la responsabilidad del Estado sin que esto se interponga en que se pueden buscar otros financiamientos, porque eso queda contemplado en el Código. La otra es la rectoría, como le mencionaba desde un inicio. La otra de las líneas gruesas es, por ejemplo, el tema de medicamentos, que me parece que es fundamental. Correcto. Cuando hablamos de medicamentos, la obligatoriedad del medicamento genérico, del impulso que tiene que dar el Estado para el medicamento genérico, y la garantía que tiene que dar el Estado sobre esos medicamentos, y eso que implica toda una cadena, porque yo le digo, uno de los temas que nos encontramos ahora nosotros complejos es que existen los medicamentos genéricos, pero también existen los medicamentos genéricos con marca. ¿Eso qué quiere decir? Que estos medicamentos genéricos con marca le cuestan mucho más al ciudadano. Por ejemplo, el medicamento genérico le puede costar 10 centavos, pero por ponerle la marca le termina costando 30 centavos un medicamento. Entonces, eso quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo es normando que exista un medicamento genérico, que no permitimos otras marcas, y obviamente el medicamento comercial. Es uno de los temas, y yo le digo, bastante gruesos, que para nosotros es importante. La carrera sanitaria es otro de los temas, y también que ha sido preocupación de los médicos. ¿Qué se dice de aquello, por ejemplo? Los médicos lo que han dicho es que en la carrera sanitaria lo que nosotros tenemos que garantizar es ese derecho que tienen los médicos y el privilegiar el trabajo de los médicos ecuatorianos, que nosotros tenemos que garantizar esa carrera sanitaria también con los extranjeros que deben venir o que estudian fuera del país en las mismas condiciones que hacen la carrera sanitaria los ecuatorianos o que se han graduado en universidades ecuatorianas. Que se reconozcan, por ejemplo, los posgrados, que se reconozcan en el Ecuador de manera inmediata, claro que eso está vía convenio internacional, pero que se reconozca de manera inmediata, que se reconozcan las horas que los médicos prestan, obviamente que eso ya también está establecido también por decretos ejecutivos, pero también que se va a dejar establecido en la ley. Entonces, y ellos lo que piden, le digo, ahí tenemos un tema complejo, que ellos, por ejemplo, piden que no se reconozca la medicina ancestral como tal. Nosotros creemos que tenemos que reconocer la medicina ancestral y dejarla plasmada en el Código, pero con sus particularidades. Sin duda, todavía elementos que deberá analizar la comisión. Con esto concluye, asambleísta Argüello, ¿para cuándo ya se tendría previsto contar finalmente con este informe para primer debate que será sometido a consideración del Pleno de la Asamblea? Tenemos solicitudes de ser recibidos en Comisión General, todavía una gran cantidad de actores. Nosotros esperamos que a finales del mes de enero, nosotros, antes de salir al receso legislativo, nosotros ya tengamos el informe para primer debate. Eso es el cronograma que nos hemos trazado como comisión, porque es importante que nosotros ya en estos 2 primeros meses, esperamos que regresando al receso legislativo, ya en el Pleno de la Asamblea Nacional tengamos el informe para primer debate y podamos llevarlo al Pleno y discutirlo, y también recibir los aportes de todos los legisladores que seguro lo harán a esta norma que para nosotros es fundamental. Correcto, y sin duda nosotros haremos el seguimiento como medios legislativos. Asambleísta Argüello, gracias por habernos acompañado. Usted, Belkis. La asambleísta Blanca Argüello, integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, a propósito del tratamiento justamente del proyecto de Código Orgánico de Salud.